Mi esposo murió diciéndome que no teníamos nada, pero bajo nuestra hacienda había 25 millones enterrados. Nunca sospeché que alguien pudiera mentir tan fácilmente en su lecho de muerte. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Rosa Amparo Jiménez. Tengo 72 años y vivo sola en una hacienda de piedra antigua en las afueras de Salamanca. La casa huele siempre a romero seco y a años de soledad acumulada. Mis manos, manchadas por las venas que se transparentan como mapas de dolor, tiemblan cada mañana al preparar un café que nadie más va a beber. Uso el mismo delantal de flores descoloridas que mi madre me regaló hace 40 años. Las flores eran rojas entonces. Ahora son del color de la tristeza. Me levanto cada día a las 6, abro las contraventanas de madera que crujen como mis rodillas, y miro hacia el camino esperando ver a alguien que nunca llega. Esta mañana, como todas, el teléfono permaneció en silencio. Mis hijos, Alejandro y Noelia, viven en Madrid con sus familias prósperas, sus inversiones en el mercado de acciones, sus cuentas llenas de euros que nunca han querido compartir conmigo. Alejandro maneja fondos de inversión para empresas multimillonarias. Noelia está casada con un hombre que presume de tener bitcoins y una fortuna que crece cada año. Pero para mí, su madre, siempre hay excusas. Mamá, no tenemos tiempo. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, entenderás que tenemos compromisos importantes. Siempre compromisos más importantes que una vieja que les dio la vida. Pero ayer algo cambió. Recibí un mensaje de WhatsApp de Noelia que me heló la sangre. Mamá, necesitamos hablar. Es sobre la casa. Llegamos el sábado. Nada más. Ni un ¿cómo estás? Ni un te queremos. Solo esa frase seca como la tierra de Castilla en verano. Ayer en la noche, mientras revolví el cajón de los recuerdos buscando las pocas fotografías que me quedan de cuando éramos una familia de verdad, encontré una imagen nuestra del día de su boda. Ignacio me abrazaba por la cintura, sonriendo con esa sonrisa que después aprendí que era falsa. Yo llevaba un vestido azul que había costado todos mis ahorros de entonces. Me veía feliz, me veía tonta. Al dorso de la fotografía, con la letra temblorosa de Ignacio, había algo escrito que nunca antes había notado. El tesoro está donde empezó todo. Detrás del establo viejo, RAJ, mis iniciales. Rosa Amparo Jiménez. Mi corazón se aceleró como no lo hacía desde el día que me dijeron que Ignacio había tenido el infarto. ¿Qué tesoro? ¿De qué hablaba? Él murió hace 3 años diciéndome que no teníamos nada, que había gastado todos nuestros ahorros en malas inversiones, que yo tendría que arreglármela sola con la pensión miserable que me quedaba. Me quedé despierta toda la noche, sosteniendo esa fotografía entre mis dedos arrugados, sintiendo cómo el papel se humedecía con mis lágrimas. Recordé las veces que pedí dinero prestado a los vecinos para comprar medicinas, las veces que comí solo pan con aceite para que alcanzara hasta fin de mes, las veces que mis hijos me visitaron y se burlaron de mi pobreza. Mamá, deberías vender esta casa vieja, me decía Alejandro mientras miraba con desprecio las grietas en las paredes. Total, para lo que vale. Y Noelia asentía, calculando ya en su mente cuántos euros podría sacar de la venta para sus propias inversiones en bolsa. Pero nunca sospecharon que debajo de sus pies, bajo estas piedras que ellos despreciaban, podría haber algo más valioso que todas sus acciones y sus bitcoins juntos. Esta mañana tomé la pala vieja del establo y caminé hacia la parte trasera de la propiedad, donde la hierba crece salvaje y los olivos centenarios montan guardia como testigos silenciosos de todos nuestros secretos familiares. El establo ha estado abandonado desde que vendimos la última vaca hace 10 años. Las vigas de madera se pudren lentamente, pero la estructura aún se mantiene en pie, como yo. Al mediodía empecé a cavar. Cavé durante 3 días seguidos, siempre al amanecer cuando la bruma matutina me ocultaba de las miradas curiosas de los vecinos. Mis manos, que ya no están acostumbradas al trabajo pesado, se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron sobre la tierra seca. Pero algo dentro de mí, una fuerza que creía perdida para siempre,
me empujaba a seguir excavando. La pala golpeaba piedras que sonaban huecas, como si la tierra misma me estuviera mintiendo. Cada palada era un reproche a todos los años que viví creyendo que éramos pobres, que Ignacio había perdido todo en inversiones fallidas, que yo era una carga económica para mis hijos. Al cuarto día, cuando ya había cavado un hoyo de casi 2 metros de profundidad, la pala golpeó algo metálico. El sonido resonó diferente, más sólido, más real que todas las promesas rotas que había escuchado en mi vida. Con las manos temblorosas, aparté la tierra húmeda hasta encontrar el borde de una caja fuerte antigua, de esas que se usaban antes de que existieran los bancos modernos con sus sistemas digitales y sus criptomonedas. Tardé 2 horas más en sacarla completamente. Pesaba tanto que tuve que arrastrarla hasta la casa, marcando un surco en la tierra como una herida que sangraba secretos. La caja tenía una combinación de números que al principio me pareció imposible de descifrar. Pero entonces recordé la fecha de nuestro matrimonio, 15/08/1970. Cuando se abrió, el aire escapó con un silbido que sonaba como el último suspiro de una mentira agonizante. Dentro había lingotes de oro, pequeños pero pesados como culpas. Documentos de inversiones en empresas que reconocía de los periódicos financieros, acciones de compañías multimillonarias, títulos de propiedades en Madrid y Barcelona que nunca supe que existían, y billetes. Miles y miles de euros y dólares, organizados en fajos perfectos como si Ignacio hubiera estado preparándose para huir. Me senté en el suelo de mi cocina, rodeada de más riqueza de la que había visto en toda mi vida, y lloré, no de alegría. Lloré de rabia pura, de esa rabia que surge cuando te das cuenta de que has sido la idiota de tu propia historia durante décadas. 25 millones. Esa era la cifra aproximada según los documentos que fui revisando uno por uno con mis gafas de leer. 25 millones que Ignacio había acumulado durante nuestro matrimonio mientras yo remendaba la misma falda 3 veces para que durara otro invierno. 25 millones que había escondido mientras yo pedía fiado en la tienda del pueblo para comprar medicinas para su diabetes. Recordé todas las veces que le pregunté si podíamos permitirnos unas vacaciones pequeñas, solo un fin de semana en la costa. Rosa, no seas inconsciente, me decía mientras leía el periódico financiero. Hay que ser responsables con el dinero. No somos ricos. Y yo le creía, porque una esposa buena siempre cree en su marido, ¿verdad? Recordé cuando Noelia se casó y me pidió ayuda para la boda. Mamá, solo necesito 5,000 euros. Es para el vestido y las flores. Yo vendí las joyas de mi abuela, esas pequeñas perlas que eran lo único de valor que tenía, para darle el dinero. Mientras tanto, Ignacio tenía suficiente capital enterrado para comprar toda la joyería de Salamanca. Recordé cuando Alejandro quiso estudiar un máster en finanzas en Londres. Papá, es mi oportunidad de trabajar con inversiones internacionales, de manejar fondos millonarios. Ignacio se negó rotundamente. No tenemos ese dinero, hijo. Tendrás que buscar una beca o olvidarte del sueño. Alejandro me culpó a mí por años, diciendo que si yo hubiera trabajado más, si hubiera aportado más a la familia, él habría podido estudiar en el extranjero. Toda nuestra vida familiar había sido una mentira construida sobre mi ignorancia y mi sumisión. Ignacio manejaba todas las finanzas, todas las decisiones importantes, todos los secretos. Yo solo era la mujer que cocinaba, limpiaba y callaba cuando él me gritaba por gastar demasiado en comida. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía con una linterna, mirando cada rincón como si fuera la primera vez. Las paredes agrietadas que mis hijos tanto criticaban, el suelo de baldosas rotas que yo misma había intentado reparar con cemento barato, los muebles viejos que había heredado de mi madre, todo esto había sido mi cárcel dorada, construida con mentiras y mantenida con mi propia resignación. Al amanecer tomé una decisión. Guardé todo el dinero y los documentos en varias bolsas de plástico y los escondí en diferentes lugares de la casa, algunos fajos debajo del colchón, otros dentro de latas de conservas vacías en la despensa, los lingotes de oro envueltos en trapos viejos dentro del armario de las mantas. Después conduje hasta Zamora, a la oficina del abogado que había llevado el caso de la herencia de Ignacio.
Don Fernando Ruiz era un hombre mayor, de esos que inspiran confianza con su bigote gris y sus gafas de metal. Le conté una versión editada de la verdad, que había encontrado algunos documentos olvidados de mi esposo y necesitaba regularizar la situación legal. Señora Jiménez, me dijo después de revisar los papeles, su esposo era mucho más astuto de lo que aparentaba. Estas inversiones están perfectamente legales, pero él las mantuvo en cuentas separadas que usted desconocía. Técnicamente, como viuda, todo esto le pertenece ahora. Le pagué sus honorarios de inmediato, con billetes que saqué de mi bolso como si fuera lo más normal del mundo. Don Fernando no hizo preguntas. Los abogados buenos nunca las hacen. Esa tarde, de regreso en mi casa, me preparé un té de manzanilla y me senté en el porche a esperar. Mañana llegarían Alejandro y Noelia para hablar sobre la casa, pero ahora yo tenía cartas que ellos no sabían que existían. Por primera vez en años sonreí de verdad. El sábado llegaron en su BMW negro, el mismo coche que Alejandro había comprado con los dividendos de sus inversiones en fondos internacionales. Yo los observé desde la ventana de mi dormitorio mientras bajaban con esa prisa calculada de gente importante que tiene asuntos urgentes que resolver. Noelia llevaba un abrigo de lana que costaba más que mi pensión de 3 meses. Alejandro vestía uno de esos trajes que los hombres ricos usan para intimidar a los pobres. No vinieron solos. Trajeron a Jimena, la esposa de Alejandro, una mujer delgada como un alambre, igual de fría, que trabajaba en un banco gestionando patrimonios de clientes millonarios. Y también vino Roberto, el marido de Noelia, ese hombre que siempre presume de sus criptomonedas y sus inversiones en startups tecnológicas. Los dejé tocar el timbre 3 veces antes de abrir. Cuando finalmente lo hice, ninguno me saludó con un beso o un abrazo. Alejandro simplemente empujó la puerta y entró como si fuera el dueño del lugar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Noelia sin siquiera quitarse el abrigo. «Es sobre tu situación». Los invité a pasar a la sala, esa misma sala donde ellos habían jugado de niños, donde les había leído cuentos y curado sus rodillas raspadas. Ahora la miraban con el desprecio de quien evalúa una propiedad para una venta rápida. «Esta casa es demasiado grande para ti», comenzó Alejandro, sentándose en el borde del sofá como si temiera ensuciarse. «Ya no puedes mantenerla. Mira las goteras, las paredes húmedas, el jardín hecho un desastre». Jimena abrió una carpeta que había traído y extendió varios documentos sobre la mesa de café. «Hemos estado consultando con expertos en el mercado inmobiliario», dijo con esa voz profesional que usaba para explicar inversiones complejas a sus clientes. «Esta propiedad, en su estado actual, puede venderse por unos 150.000 euros. No es mucho, pero te permitiría comprar un apartamento pequeño en el pueblo y aún te quedaría algo de capital para vivir cómodamente». «Cómodamente», repetí yo, probando la palabra en mi boca como si fuera veneno. Roberto asintió con entusiasmo. Era un hombre que había hecho fortuna comprando y vendiendo propiedades antes de meterse en el mundo de las criptomonedas. «Es una oportunidad perfecta, Rosa. El mercado está favorable para los vendedores. Y nosotros podríamos ayudarte con los trámites, asegurarnos de que no te estafen». Noelia se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde adolescente. «Mamá, sabemos que es difícil tomar estas decisiones, pero tienes que ser práctica. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas subir las escaleras? ¿Cuando tengas una emergencia médica aquí, sola, sin nadie que pueda ayudarte?» Les serví café en las tazas buenas, esas de porcelana que había guardado durante años para ocasiones especiales que nunca llegaron. Mientras bebían, yo los estudié como si fuera la primera vez que los veía. Alejandro había heredado los ojos verdes de su padre, pero no su capacidad para ocultar la codicia. Noelia tenía mis manos, pero las usaba para gesticular mientras hablaba de dinero con una pasión que nunca había mostrado por nada más. «Y por supuesto», continuó Alejandro, «nosotros nos encargaríamos de todo el papeleo legal. No tendrías que preocuparte por nada. Solo firmar donde te digamos y empezar tu nueva vida». «Su nueva vida», pensé mientras los escuchaba calcular mi futuro como si fuera una inversión en bolsa. Durante 1 hora siguieron hablando de metros cuadrados,
de tasaciones, de notarios y de cuentas bancarias. Hablaron de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera una anciana senil incapaz de tomar sus propias decisiones. Jimena sacó una calculadora dorada de su bolso de marca y empezó a hacer números. Con 150.000 euros, dijo mientras tecleaba, podrías comprar un apartamento de 60 metros en el centro del pueblo, por unos 80.000. Te quedarían 70.000 para invertir en fondos conservadores que te darían una renta mensual de unos 300 euros adicionales a tu pensión. 300 euros, repetí, para una mujer que crió a 2 hijos, que trabajó 30 años limpiando casas ajenas, que cuidó a su marido enfermo hasta el último día. Roberto carraspeó incómodo. Bueno, Rosa, hay que ser realistas. No es que hayáis ahorrado mucho durante todos estos años. Papá Ignacio siempre decía que... ¿Qué decía mi marido? Pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. Que económicamente las cosas habían sido... difíciles, murmuró Noelia. Que había tenido pérdidas importantes en algunas inversiones, que os habíais quedado prácticamente sin ahorros. Me levanté lentamente y fui hasta la ventana. Desde allí podía ver el lugar donde había estado cavando, donde había encontrado la fortuna que mis propios hijos creían que no existía. El agujero ya estaba tapado, cubierto de hierba nueva que había sembrado para disimular las evidencias de mi descubrimiento. ¿Sabéis lo que más me duele?, les dije sin darme la vuelta. No es que queráis vender mi casa. No es que me tratéis como si fuera una carga. Lo que más me duele es que ni siquiera habéis preguntado qué quiero yo. Alejandro suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños caprichosos. Mamá, por favor, estamos intentando ayudarte. No puedes vivir aquí para siempre, negándote a aceptar la realidad. ¿La realidad? Me giré para mirarlos. ¿Cuál es exactamente mi realidad, según vosotros? Noelia intercambió una mirada con su hermano. Mamá, eres una mujer mayor, sola, con recursos limitados. Esta casa se está cayendo a pedazos y tú no tienes ni el dinero ni la energía para mantenerla. Es hora de que seas práctica. Práctica, repetí otra vez. Esa palabra que habían usado como un martillo para aplastar todos mis sueños, todas mis aspiraciones, todas las veces que había querido algo más que supervivencia básica. Roberto se removió en su asiento. Como experto en criptomonedas, estaba acostumbrado a manejar fortunas virtuales, pero parecía incómodo con las emociones reales. Rosa, entendemos que es un cambio difícil, pero a veces hay que tomar decisiones dolorosas por el bien de todos. ¿Por el bien de todos?, pregunté. ¿O por vuestro bien? El silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Finalmente, Jimena cerró la calculadora y guardó los documentos. Creo que necesitas tiempo para pensarlo, Rosa, pero no mucho tiempo. Estas oportunidades de mercado no duran para siempre. Cuando se fueron, prometiendo volver la semana siguiente para mi respuesta final, me quedé sentada en mi sala vacía, rodeada del eco de sus palabras. Habían estado 2 horas en mi casa y ni una sola vez habían preguntado cómo me sentía, si necesitaba algo, si estaba bien de salud. Solo habían visto números, metros cuadrados, valor de mercado, retorno de inversión. Esa noche abrí una de las latas donde había escondido parte del dinero y conté 10.000 euros. Los puse sobre la mesa de la cocina y los miré durante horas. Era más dinero del que mis hijos creían que yo había visto en toda mi vida. Y era solo una fracción insignificante de lo que realmente tenía. Por primera vez en décadas, empecé a planear. El lunes por la mañana conduje hasta Salamanca, a la sucursal del Banco Santander, donde había mantenido mi cuenta de ahorros durante 20 años. La misma cuenta que nunca tenía más de 300 euros. La misma donde había depositado religiosamente mi pensión cada mes, mientras vivía como una mendiga en mi propia casa. Ana Beltrán, la directora de la sucursal, me conocía bien. Durante años había sido testigo de mis apuros económicos, de las veces que había venido a pedir pequeños préstamos para reparaciones urgentes o medicinas. Me recibió con esa sonrisa profesional que reservaba para los clientes de pocos recursos. Doña Rosa, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Saqué de mi bolso una carpeta con algunos de los documentos que había encontrado. Solo una pequeña muestra.
2 acciones de Telefónica, un certificado de depósito a plazo fijo por 50.000 euros y uno de los lingotes más pequeños envuelto en un pañuelo. Ana abrió la carpeta y su expresión cambió completamente. El color desapareció de su rostro mientras revisaba los documentos, verificaba números, consultaba su ordenador. Sus manos empezaron a temblar ligeramente cuando desenvolvió el lingote de oro. Doña Rosa, estos documentos, ¿de dónde? Son de mi difunto esposo. Le dije con toda la tranquilidad del mundo. Acabo de encontrarlos entre sus papeles. Al parecer, era mejor inversionista de lo que yo creía. Ana llamó inmediatamente al director general de la sucursal, un hombre corpulento llamado Manuel Herrera que bajó a recibirme personalmente. Durante las siguientes 2 horas, expertos financieros verificaron la autenticidad de los documentos, consultaron bases de datos internacionales, hicieron llamadas a Madrid. Todo era auténtico, todo era legal, todo era mío. Señora Jiménez, me dijo Manuel con un respeto que nunca antes había sentido en su voz. Según nuestros cálculos preliminares, usted es propietaria de un patrimonio considerable. Estas acciones solas valen más de 2 millones de euros, y eso sin contar el oro o los otros activos que pueda tener. Le expliqué que había más documentos en casa, que necesitaba tiempo para revisar todo con calma. Manuel asignó personalmente a 2 asesores financieros para que me ayudaran con la gestión de mi nueva situación económica. Me trataron como si fuera la reina de España. Abrimos cuentas nuevas, cuentas privadas con códigos de acceso que solo yo conocía. Transferimos algunos fondos para tener liquidez inmediata. Por primera vez en mi vida, escuché palabras como gestión de patrimonio, diversificación de cartera y planificación fiscal, dirigidas a mí. El martes contraté a Clara Mendoza, una abogada joven especializada en derecho de familia y patrimonio. Su despacho estaba en la calle Toro, en un edificio histórico restaurado que olía a libros viejos y a ambición nueva. Clara tenía 35 años, el pelo negro recogido en un moño perfecto y unos ojos que parecían capaces de desentrañar cualquier mentira. Le conté la verdad, toda la verdad. La pobreza fingida de Ignacio, la fortuna enterrada, los planes de mis hijos para venderme la casa por debajo del precio real. Clara tomó notas en una tableta digital mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente con expresiones que oscilaban entre la indignación y la fascinación profesional. Doña Rosa, me dijo cuando terminé mi relato, lo que sus hijos están intentando hacer podría considerarse abuso económico hacia una persona mayor. Pero usted tiene herramientas legales muy poderosas para defenderse. Comenzamos a trabajar en una estrategia. Primero, Clara gestionaría la transferencia del resto de los activos a cuentas seguras. Segundo, haríamos una tasación oficial de la propiedad por parte de peritos independientes. Tercero, redactaríamos un testamento nuevo que reflejara mis verdaderas voluntades. ¿Ha pensado en qué quiere hacer con su patrimonio? Me preguntó Clara mientras revisaba los documentos de las propiedades que Ignacio había comprado a mi nombre sin decírmelo. Por primera vez en semanas, sonreí con verdadera alegría. Sí, quiero crear una fundación para mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Quiero que tengan un lugar donde puedan vivir con dignidad, donde nadie las trate como cargas o estorbos. Clara levantó la vista de su tableta. Eso es hermoso, doña Rosa. Y perfectamente legal. Una fundación también tendría beneficios fiscales importantes. Durante las siguientes semanas, mientras mis hijos llamaban ocasionalmente para preguntarme si había tomado una decisión sobre el tema de la casa, yo trabajaba silenciosamente con Clara para construir mi nueva vida. Transferimos los 25 millones a cuentas diversificadas en diferentes bancos. Compramos más acciones. Invertimos en fondos de bajo riesgo. Adquirimos bonos del Estado. Clara se había convertido en algo más que mi abogada. Era la hija que siempre había querido tener. La persona que me escuchaba sin juzgarme, que me trataba como a una igual en lugar de como a una anciana tonta. Un jueves por la tarde, mientras revisábamos los estatutos de la futura Fundación Amparo Esperanza, Clara dejó su bolígrafo y me miró directamente a los ojos. Doña Rosa, tengo que preguntarle algo personal. ¿No siente ni un poco de culpa? Me refiero a...
no contarles a sus hijos sobre el dinero. Me quedé pensando varios minutos antes de responder. Clara, durante 50 años de matrimonio, yo cociné, limpié, crié a sus hijos, cuidé a su padre enfermo, trabajé limpiando casas ajenas para ayudar con los gastos, y durante todo ese tiempo, Ignacio me hizo creer que éramos pobres mientras acumulaba una fortuna a mis espaldas. Pausé para tomar un sorbo del té que Clara siempre me preparaba durante nuestras reuniones. Mis hijos han heredado esa mentalidad. Me ven como una carga económica, como un problema que resolver. Vinieron a mi casa sin saludarme siquiera, para convencerme de vender la única cosa que me quedaba. No vinieron por amor, vinieron por dinero. Clara asintió lentamente. Así que no, continué. No siento culpa. Siento justicia. Por primera vez en mi vida, tengo el poder de decidir quién merece mi cariño y quién merece mi dinero. Y he decidido que son cosas diferentes. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recibí una llamada de Noelia. Su voz sonaba más dulce de lo habitual, casi melosa. «Mamá, ¿cómo estás? Te hemos echado de menos». «¿De verdad?», pregunté. «Por supuesto. Oye, mamá, hemos estado pensando. Tal vez fuimos un poco bruscos el otro día. ¿Qué te parece si vamos este fin de semana y cocinamos juntos como antes? Podríamos hablar con más calma sobre todo». Colgué el teléfono y sonreí. Era gracioso cómo el tiempo había cambiado las cosas. Antes, una llamada así me habría emocionado hasta las lágrimas. Ahora, simplemente me confirmaba que era hora de ejecutar el siguiente paso de mi plan. El viernes por la mañana llamé a Clara. «Es hora de que mis hijos conozcan a la nueva Rosa», le dije. «¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». «Clara, cariño», le respondí. «He estado esperando 72 años para no dar marcha atrás». El sábado llegaron otra vez, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Noelia trajo flores del mercado de Salamanca, esas margaritas baratas que sabía que me gustaban cuando era joven. Alejandro llevaba una botella de vino de Ribera del Duero, de esas que cuestan 15 euros y que él consideraba un regalo generoso para su madre pobre. «Mamá, te ves muy bien», dijo Noelia dándome un beso en la mejilla que no sentí desde hacía años. «¿Has hecho algo diferente? Pareces más descansada». Jimena y Roberto también vinieron, pero esta vez se comportaron como invitados educados en lugar de tasadores inmobiliarios. Roberto incluso elogió el jardín, aunque la semana anterior había dicho que era un desastre que devaluaba la propiedad. Les preparé una comida especial: cordero asado con patatas, el plato que más les gustaba cuando eran niños. Mientras yo cocinaba, ellos se movían por la casa con esa familiaridad forzada de quien intenta reparar años de negligencia en una tarde. «Mamá, esta casa tiene mucho potencial», dijo Alejandro revisando las ventanas como si realmente le importara su estado. «Con algunas reparaciones pequeñas podría valer mucho más de lo que pensábamos». Durante el almuerzo, la conversación fue cuidadosamente amable. Me preguntaron por mi salud, por los vecinos, por cosas que nunca antes les habían importado. Pero yo podía ver la ansiedad en sus ojos, la forma en que intercambiaban miradas cuando creían que no me daba cuenta. Después del postre, Noelia finalmente se armó de valor para abordar el tema que realmente los había traído. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre lo que hablamos la semana pasada, y tal vez fuimos demasiado precipitados». «¿Precipitados?», pregunté sirviendo café en las mismas tazas buenas de la semana anterior. Alejandro se aclaró la garganta. «Lo que Noelia quiere decir es que quizás no consideramos todas las opciones. Esta casa es tu hogar, y nosotros queremos que seas feliz. Pero», añadió Jimena rápidamente, «también queremos asegurarnos de que estés segura y cómoda. Hemos pensado que tal vez podríamos ayudarte con las reparaciones necesarias». Roberto asintió con entusiasmo fingido. «Exacto. Yo conozco contratistas muy buenos que podrían arreglar las goteras, renovar la cocina, modernizar la instalación eléctrica, todo sin que tú tengas que preocuparte por los costos». «¿Sin que me preocupe por los costos?», repetí, saboreando cada palabra. «¿Y quién pagaría esas reparaciones?».
Alejandro y Noelia intercambiaron otra mirada rápida. Era Noelia quien había sido elegida para dar la estocada final. Bueno, mamá, nosotros podríamos hacer una inversión en la propiedad. Digamos que ponemos dinero para las mejoras, y a cambio nos conviertes en copropietarios. Así la casa seguiría siendo tuya, pero nosotros tendríamos una garantía de que nuestra inversión está protegida. Ahí estaba. El verdadero plan. No querían que vendiera la casa porque habían descubierto que valía más de lo que inicialmente pensaron. Ahora querían apropiarse de ella mientras yo aún vivía, asegurándose de que cuando muriera, ellos serían los únicos herederos legales. Copropietarios, repetí lentamente. ¿Y qué porcentaje de la propiedad tendríais vosotros? Bueno, dijo Alejandro con esa sonrisa falsa que había heredado de su padre. Dependería de cuánto invirtamos. Pero pensábamos en algo equitativo, tal vez un 60% para ti y un 40% dividido entre nosotros dos. 40% de mi propia casa, de la casa que yo había limpiado, mantenido y habitado durante décadas. La casa por la que había trabajado como una esclava mientras Ignacio escondía millones bajo tierra. Es una oferta muy generosa, dije finalmente. Dejadme que lo piense. Pero Roberto, quizás porque estaba nervioso o porque no entendía los matices de la manipulación familiar, no pudo contenerse. La verdad, Rosa, es que todos saldríamos ganando. Tú tendrías una casa renovada sin gastarte ni un euro, y nosotros tendríamos una inversión segura en bienes raíces. Con el mercado actual, esta propiedad podría duplicar su valor en 5 años. El silencio que siguió fue tan denso que podía masticarse. Jimena le lanzó a su marido una mirada que podría haber derretido acero. Alejandro cerró los ojos como si acabara de presenciar un accidente de tráfico. Noelia se quedó pálida como un fantasma. Roberto acababa de confesar que no se trataba de mi bienestar, sino de una inversión inmobiliaria. Una inversión segura, repetí con una calma que me sorprendió. ¿Sabéis qué me parece curioso? Durante 50 años, vuestro padre me hizo creer que no teníamos dinero para inversiones, que éramos demasiado pobres para arriesgar nuestros ahorros en el mercado inmobiliario. Me levanté y fui hasta la ventana, la misma desde donde había vigilado su llegada. Pero resulta que Ignacio era muy bueno con las inversiones, tan bueno que logró acumular una fortuna considerable sin que yo me enterara. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Noelia con una voz que se había vuelto aguda por la ansiedad. Me giré para mirarlos. 4 adultos prósperos, bien vestidos, con trabajos importantes y cuentas bancarias sólidas, sentados en mi humilde sala como buitres esperando a que una anciana muriera para poder reclamar sus despojos. Estoy hablando de que vuestro padre me mintió durante décadas, y vosotros habéis heredado su talento para la manipulación. Alejandro se puso de pie bruscamente. Mamá, creo que estás confundida. Papá nunca tuvo dinero escondido. Nosotros revisamos todos sus papeles después del funeral. ¿Todos sus papeles?, pregunté con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Estáis seguros de eso? Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado cuidadosamente. Dentro había copias de algunos documentos, 3 acciones de Repsol, un certificado de depósito por 100.000 euros y una fotografía del lingote de oro más grande que había encontrado. Se los entregué a Alejandro, que los revisó con ojos que se volvían cada vez más grandes. Después se los pasó a Noelia, cuya cara había perdido todo el color. ¿Dónde encontraste esto?, susurró ella. ¿Dónde vuestro padre las escondió?, respondí. En el lugar donde comenzó todo. Jimena, con su experiencia en gestión de patrimonios, fue la primera en comprender las implicaciones. Rosa, estos documentos, si son auténticos, representan una cantidad considerable de dinero. ¿Considerable? Me reí por primera vez en toda la tarde. Querida Jimena, esto es solo una muestra pequeña. Roberto había recuperado el habla. ¿Una muestra? ¿Quieres decir que hay más? Mucho más, confirmé. Vuestro padre resultó ser un inversor excepcional. Acciones, bonos, propiedades, oro, cuentas en el extranjero, decenas de millones de euros que acumuló mientras yo vivía como una mendiga. El silencio que siguió fue absoluto.
Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el rumor distante del tráfico en la carretera, mi propio corazón latiendo con una calma que no había sentido en años. Alejandro fue el primero en reaccionar, y su reacción fue exactamente la que había esperado. «Mamá, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Somos ricos. La familia es rica». Noelia se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro de la sala como una fiera enjaulada. «No puedo creerlo. Papá nos mintió a todos. ¿Por qué? ¿Por qué escondió todo esto?» «Tal vez», dije con una voz que sonaba extrañamente serena, «porque sabía exactamente qué tipo de personas erais». Esas palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Alejandro se había quedado inmóvil con los documentos en las manos, como si fueran bombas a punto de explotar. Noelia había dejado de caminar y me miraba con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Una mezcla de shock, codicia y algo que podría haber sido miedo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado tantas noches sola viendo la televisión mientras ellos vivían sus vidas prósperas en Madrid. Por primera vez en décadas, me sentí como si estuviera en control de mi propia sala. «Quiero decir, hijo mío, que vuestro padre os conocía muy bien. Sabía que si alguna vez descubríais que teníamos dinero, no vendríais a visitarme por amor, vendríais por herencia». Jimena se había quedado muy quieta, con esa quietud calculada de los profesionales financieros cuando detectan una oportunidad de negocio. «Rosa, con todo respeto, creo que estás siendo un poco injusta. Tus hijos te quieren, solo estaban preocupados por tu bienestar». Me reí. No fue una risa amarga o sarcástica. Fue una risa genuina, la primera que había tenido en meses. «¿Mi bienestar? Jimena querida, en los 3 años que han pasado desde que murió Ignacio, ¿sabes cuántas veces han venido mis hijos a visitarme sin pedir nada a cambio?» Esperé. El silencio se alargó como una goma elástica a punto de romperse. «0», continué. «0 veces. Cada visita ha sido porque necesitaban que cuidara a los nietos mientras ellos se iban de vacaciones, o porque querían que les prestara dinero que nunca devolvían, o porque tenían algún plan para mejorar mi vida que casualmente los beneficiaba a ellos». Roberto había empezado a sudar a pesar del frío de noviembre. Como experto en criptomonedas, entendía mejor que nadie el valor real de lo que estaba viendo. «Rosa, tal vez deberíamos hablar de cómo gestionar todo esto. Es una fortuna considerable y necesita una planificación profesional». «¿Una planificación profesional?», repetí. «¿Como la que hicisteis hace una hora cuando queríais convertiros en copropietarios de mi casa?» Noelia finalmente encontró su voz. «Mamá, está bien. Tal vez no manejamos bien la situación de la casa, pero esto cambia todo. Con este dinero podrías hacer cualquier cosa que quisieras. Podrías viajar, comprarte ropa bonita, vivir como una reina». «¿Como una reina?». Me levanté lentamente de mi sillón. «Noelia, cariño, durante 72 años he vivido como una sirvienta. Primero de vuestro padre, después de vosotros. ¿Sabéis cuál fue la última vez que gasté dinero en mí misma? ¿Cuándo fue la última vez que me compré algo que no fuera comida o medicinas?» Ninguno respondió porque ninguno sabía la respuesta, porque nunca se habían molestado en preguntar. «Fue hace 8 años», les dije. «Me compré un vestido para la boda de la hija de los vecinos. Costó 30 euros y me sentí culpable durante semanas por haberlo gastado». Alejandro había vuelto a sentarse y miraba los documentos como si pudieran desaparecer si apartaba la vista. «Mamá, entendemos que estés enfadada, pero ahora podemos solucionarlo todo. Podemos ser una familia de verdad». «¿Una familia de verdad?». La frase me salió con más fuerza de la que había pretendido. «¿Como cuando me dejasteis sola en el hospital cuando me rompí la cadera? ¿Como cuando no vinisteis a mi cumpleaños 70? ¿Como cuando Noelia me dijo por teléfono que era demasiado deprimente visitarme porque me quejaba mucho?» Noelia se puso roja como un tomate. «Yo nunca dije eso». «Lo dijiste», confirmé con una calma terrible. «Fue el 15 de marzo del año pasado, un martes por la tarde.
Me llamaste para cancelar tu visita del domingo y me dijiste textualmente, «Mamá, es que cada vez que vamos a verte solo te quejas de tus dolores y tus problemas». Los niños salen de allí deprimidos. El silencio volvió a llenarlo todo. Podía ver cómo Noelia intentaba recordar esa conversación, cómo su cara se descompuso cuando se dio cuenta de que yo tenía razón. Roberto intentó cambiar de tema. Bueno, el pasado es el pasado. Lo importante ahora es el futuro. Rosa, con esta fortuna podrías ayudar a toda la familia. Los nietos podrían ir a las mejores universidades. Nosotros podríamos expandir nuestros negocios. ¿Ayudar a toda la familia? Interrumpí. ¿Te refieres a la misma familia que hace una hora quería apropiarse del 40% de mi casa? Jimena se aclaró la garganta. Rosa, creo que hubo un malentendido. Lo de la casa fue una propuesta mal planteada. Obviamente, con estos nuevos desarrollos, la situación es completamente diferente. Completamente diferente, repetí. Claro que es diferente. Hace una hora era una anciana pobre que necesitaba vuestra ayuda para sobrevivir. Ahora soy una anciana rica de la que podéis beneficiaros. Alejandro dejó los documentos sobre la mesa de café con movimientos cuidadosos, como si fueran explosivos. Mamá, no es justo que digas eso. Nosotros te queremos independientemente del dinero. ¿De verdad? Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Entonces dime, Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? No para pedirme que cuidara a los niños, no para contarme tus problemas, solo para saber si yo estaba bien. Vi cómo su mente trabajaba desesperadamente, buscando una respuesta que no existía. No puedes recordarlo, continué, porque nunca ha pasado. En 3 años, ni una sola llamada por amor puro. Noelia se había sentado en el borde del sofá con las manos entrelazadas. Mamá, lo siento. Sé que no hemos sido los mejores hijos, pero podemos cambiar. Todo puede ser diferente ahora. ¿Ahora que sabéis que tengo dinero? No, dijo rápidamente. Ahora que nos hemos dado cuenta de nuestros errores. Me dirigí hacia la ventana otra vez. Fuera, las hojas de los olivos se movían con el viento de noviembre. Ese viento que siempre me había parecido melancólico, pero que hoy sonaba como música. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto? Les dije sin darme la vuelta, que durante años esperé exactamente esta conversación. Esperé que un día vinierais y me dijerais que habíais sido injustos conmigo, que me queríais, que lamentabais haberme tratado como una carga. Hice una pausa, disfrutando del silencio expectante. Pero ahora que finalmente está pasando, me doy cuenta de que solo es porque habéis olido el dinero. Es como si hubierais venido a llorar sobre una tumba, pero solo porque alguien os dijo que había oro enterrado debajo. Roberto intentó una última vez. Rosa, entiendo que estés dolida, pero piénsalo prácticamente. Con esa fortuna podrías asegurar el futuro de toda la familia. Los nietos nunca tendrían problemas económicos. Podrían estudiar donde quisieran, convertirse en lo que soñaran. Los nietos, repetí pensativamente. María tiene 15 años y Pablo 12. ¿Sabéis cuántas veces han venido a verme este año? Otra vez ese silencio incómodo. Una vez, respondí yo misma. En julio, cuando vosotros os fuisteis a Marbella y necesitabais que alguien los cuidara gratis durante una semana. Jimena se removió en su asiento. Los niños están muy ocupados con sus estudios, sus actividades extraescolares. Los niños están ocupados, la interrumpí, porque vosotros les habéis enseñado que yo no soy importante, que la abuela es alguien a quien se visita por obligación, no por cariño. Me giré para mirarlos una última vez. 4 adultos vestidos con ropa cara, preocupados por sus inversiones y sus bitcoins, sus fondos de pensiones y sus planes de futuro. 4 personas que habían compartido mi sangre y mi techo, pero que nunca habían compartido mi corazón. Creo que es hora de que os vayáis, dije con una tranquilidad que me sorprendió. ¿Qué? Alejandro se puso de pie alarmado. Mamá, no podemos irnos así. Tenemos que hablar de esto, hacer planes. No, dije firmemente. No tenemos que hacer nada. Yo tengo que hacer algo. Y vosotros tenéis que iros. Durante las 3 semanas siguientes,
Mi teléfono no paró de sonar. Alejandro me llamaba cada mañana como si fuera su nuevo trabajo de tiempo completo. Noelia enviaba mensajes de texto largos, llenos de excusas y promesas de cambio. Roberto me mandó análisis financieros detallados sobre las mejores formas de invertir nuestro patrimonio familiar. Jimena me envió folletos de casas de lujo donde podría vivir con la comodidad que me merezco. Pero yo había tomado una decisión que era más sólida que cualquier inversión en bolsa. El lunes por la mañana, llamé a Clara y le dije que era hora de ejecutar el plan final. Durante semanas habíamos estado trabajando en los documentos legales, trasladando activos, estableciendo la estructura de la fundación. Todo estaba listo. ¿Está completamente segura, doña Rosa?, me preguntó Clara por última vez. Una vez que hagamos esto público, no habrá forma de volver atrás. Clara, querida, le respondí mientras me servía una taza del café más caro que había comprado en mi vida. He esperado 72 años para no tener que volver atrás nunca más. Esa tarde, Clara llegó a mi casa acompañada de un notario, 2 testigos oficiales y un periodista local del periódico de Salamanca. También vino Ana Beltrán del banco, quien había insistido en estar presente para certificar la autenticidad de todos los documentos financieros. Firmé el Nuevo Testamento en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había comido sola durante 3 años, donde había llorado en silencio mientras mis hijos vivían sus vidas prósperas. Cada firma se sentía como un acto de liberación, como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. Después llamé a mis hijos. Los convoqué para una reunión familiar urgente el sábado a las 2 de la tarde. Les dije que había tomado decisiones importantes sobre mi patrimonio y que necesitaba comunicárselas personalmente. Llegaron puntuales por primera vez en años. Alejandro traía una carpeta llena de documentos que probablemente había estado preparando toda la semana. Noelia llevaba un vestido nuevo, de esos que se compran cuando quieres impresionar a alguien con dinero. Roberto y Jimena parecían haber ensayado sus expresiones más serias y profesionales. Los senté en la sala, en los mismos lugares donde habían estado 3 semanas antes cuando intentaron apropiarse de mi casa. Esta vez no les ofrecí café ni galletas. Esta vez yo tenía el control absoluto de la situación. Gracias por venir. Comencé con una formalidad que nunca antes había usado con ellos. Como sabéis, he descubierto que vuestro padre me dejó un patrimonio considerable. 25 millones de euros en total, entre efectivo, inversiones, propiedades y oro. Roberto silbó bajito. Incluso sabiendo ya la cifra aproximada, escucharla dicha en voz alta tenía un impacto diferente. Durante estas semanas, continué, he estado reflexionando sobre qué hacer con esta fortuna. He consultado con abogados, asesores financieros, expertos en planificación patrimonial, y he llegado a una conclusión. Alejandro se inclinó hacia adelante con esa avidez mal disimulada que había visto tantas veces cuando hablaba de sus propias inversiones en el mercado de acciones. He decidido crear una fundación, anuncié. Se llamará Fundación Amparo Esperanza, en honor a mi madre. Su objetivo será proporcionar vivienda, alimentación y asistencia legal a mujeres mayores que han sido abandonadas, maltratadas o manipuladas por sus familias. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la sorpresa o la incomodidad, era el silencio del shock absoluto. Noelia fue la primera en reaccionar. «Mamá, ¿estás diciendo que vas a regalar todo el dinero?» «No lo voy a regalar», corregí. «Lo voy a invertir en algo que realmente importa, en mujeres que han vivido lo que yo he vivido, que han sido tratadas como yo he sido tratada». Alejandro se puso de pie bruscamente. «Esto es una locura. No puedes tirar 25 millones de euros por la ventana». «¿Tirarlo por la ventana?», repetí con una calma que me costó años perfeccionar. ¿Es eso lo que piensas de ayudar a mujeres que han sufrido abuso económico y emocional? Jimena intervino con su voz profesional de gestora de patrimonios. «Rosa, entendemos el impulso filantrópico, pero tal vez podrías considerar una distribución más equilibrada. Podrías donar una parte a la caridad y reservar otra parte para la familia». «¿La familia?», me reí. ¿Te refieres a la misma familia que quería apropiarse del 40% de mi casa hace un mes?
Roberto había sacado su teléfono y estaba haciendo cálculos frenéticamente. Rosa, piénsalo bien. Con 25 millones podrías asegurar el futuro de todos nosotros. Los nietos nunca tendrían problemas de dinero. Podrían estudiar en Harvard, convertirse en multimillonarios. Los nietos, dije lentamente, que han venido a verme una vez en todo el año. Los nietos a los que vosotros habéis enseñado que yo no valgo la pena. Noelia había empezado a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Mamá, por favor, sé que hemos cometido errores, pero somos tu familia, somos tu sangre. ¿Mi sangre? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Noelia, mi sangre es lo que derramé trabajando como una esclava para daros una vida mejor. Mi sangre es lo que perdí cada vez que me tratasteis como basura. Vosotros sois mis hijos, pero hace tiempo que dejasteis de ser mi familia. Alejandro había empezado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede ser legal. No puedes estar en tu sano juicio si estás regalando una fortuna. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado especialmente para este momento. ¿Legal? Alejandro, querido, todo está perfectamente legal. He pasado evaluaciones psicológicas, he tenido múltiples consultas médicas que certifican mi capacidad mental, he trabajado con los mejores abogados de Castilla y León. Le entregué la carpeta. Dentro había copias de todos los documentos, el testamento nuevo, los papeles de constitución de la fundación, las evaluaciones médicas, las transferencias bancarias ya ejecutadas. De hecho, continué mientras él revisaba los documentos con ojos que se volvían cada vez más desesperados. Ya he transferido 15 millones a las cuentas de la fundación. El proceso es irreversible. Roberto dejó caer su teléfono. ¿15 millones? ¿Ya? 15 millones, confirmé. Los otros 10 millones se transferirán automáticamente cuando yo muera, junto con esta casa, que se convertirá en el primer refugio de la fundación. Jimena se había quedado muy pálida. Como profesional financiera, entendía mejor que nadie la magnitud de lo que estaba escuchando. Rosa, esto significa que... Significa, la interrumpí, que vosotros no heredaréis ni un euro, ni uno. El impacto de esas palabras fue como una bomba en la sala. Alejandro se dejó caer en el sofá como si le hubieran disparado. Noelia siguió llorando, pero ahora eran sollozos entrecortados de pánico real. Roberto miraba al vacío como si acabara de presenciar el fin del mundo. Jimena había empezado a revisar los documentos con la desesperación de alguien que busca una salida de emergencia en un edificio en llamas. «No puedes hacer esto», murmuró Alejandro. «No puedes castigarnos por toda la vida por algunos errores». ¿Algunos errores? Me senté en mi sillón favorito, sintiendo por primera vez en décadas que realmente era mi trono. Alejandro, me habéis tratado como basura durante años. No son errores, es vuestra naturaleza. Noelia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de rímel en su vestido caro. Mamá, si es dinero lo que quieres, podemos dártelo. Roberto y yo tenemos ahorros, inversiones. ¿Dinero? Me reí con una amargura que había estado guardando durante décadas. Noelia, cariño, acabo de renunciar a 25 millones de euros. ¿Realmente crees que se trata de dinero? Entonces, ¿de qué se trata?, gritó Alejandro con una desesperación que nunca antes había visto en él. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la puerta de entrada. La abrí de par en par, dejando que el aire frío de noviembre entrara en mi casa como una bendición. Se trata, dije con una voz que resonó en cada rincón de la sala, de dignidad. Se trata de que una mujer de 72 años finalmente haya aprendido a valorarse a sí misma. Ahora, añadí señalando hacia la puerta abierta, largaos de mi casa, y no volváis nunca más. No volvieron nunca más. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa. Fue como si hubieran decidido que yo había muerto el día que les quité la herencia. Durante las primeras semanas, confieso que esperé algún intento de reconciliación, alguna señal de que tal vez, solo tal vez, quedaba algo de amor real por debajo de toda la codicia. Pero nada llegó. Solo un silencio que se extendía como una mancha de aceite, confirmando lo que ya sabía en mi corazón. Nunca me habían querido por quien era, solo por lo que podían obtener de mí.
Clara venía a visitarme 2 veces por semana para revisar el progreso de la fundación. Se había convertido en la hija que siempre había soñado tener. Inteligente, cariñosa, interesada genuinamente en mi bienestar sin segundas intenciones. Tomábamos té en mi cocina mientras planificábamos los detalles del refugio que se construiría donde antes había estado mi casa familiar. Doña Rosa, me dijo una tarde mientras revisábamos los planos arquitectónicos, ¿no siente ni un poco de tristeza por todo esto? Al fin y al cabo, eran sus hijos. Dejé mi taza sobre la mesa y miré por la ventana hacia el jardín donde había encontrado mi liberación enterrada bajo tierra. Clara, ¿sabes cuál fue el momento en que dejé de sentir tristeza? Ella negó con la cabeza, esperando mi respuesta. Fue cuando me di cuenta de que llevaba años llorando por personas que ya no existían, los niños dulces que crié, que me abrazaban cuando tenían pesadillas, que me decían que me querían. Esos niños murieron hace mucho tiempo. Los adultos que vinieron a mi casa estas últimas semanas eran extraños que compartían su ADN, pero no su corazón. Clara asintió con comprensión. ¿Y los nietos? ¿No los extraña? Esa pregunta me dolió más de lo que había esperado. María y Pablo. Los había visto crecer desde bebés. Había sido quien los cuidó durante sus primeros años mientras sus padres construían sus carreras exitosas. Recordaba a María a los 5 años, acurrucada en mi regazo mientras le leía cuentos de princesas. Recordaba a Pablo enseñándome a usar su videojuego favorito, con esa paciencia infinita que solo tienen los niños. Los extraño terriblemente, admití. Pero sus padres se han encargado de que me vean como la abuela loca que regaló su herencia. Probablemente les han dicho que soy una mujer egoísta y amargada. ¿Y si intentara contactar con ellos directamente? Negué con la cabeza. No sería justo para ellos. Están en una edad donde necesitan estabilidad, no más conflictos familiares. Tal vez cuando sean mayores entenderán por qué hice lo que hice, o tal vez no. Pero al menos sabrán que su abuela encontró la forma de ayudar a otras mujeres que sufrieron lo que ella sufrió. La construcción del refugio comenzó en enero. Ver cómo demolían las paredes de mi antigua casa debería haber sido doloroso, pero en lugar de eso, se sentía como una metamorfosis. Cada pared que caía era una cadena rota. Cada habitación que desaparecía era un recuerdo tóxico que se desvanecía para siempre. El nuevo edificio sería moderno pero acogedor, con habitaciones individuales para 12 mujeres, una cocina comunitaria, una biblioteca, un jardín terapéutico y oficinas para el personal de apoyo psicológico y legal. Todo financiado con el dinero que Ignacio había escondido, mientras me hacía creer que éramos pobres. La ironía no se me escapaba. El hombre que me había mentido durante décadas había, sin saberlo, proporcionado los medios para mi liberación y la de otras mujeres como yo. En marzo, mientras supervisaba la instalación de las ventanas del refugio, recibí una visita inesperada. Un coche familiar se detuvo frente a la obra, y de él bajó María, mi nieta de 15 años. Estaba más alta de lo que recordaba, con el pelo recogido en una coleta y llevando el uniforme de su instituto privado. Caminó hacia mí con esa determinación que heredan las mujeres fuertes, la misma que yo había tardado 70 años en encontrar. Abuela, dijo simplemente. María, respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. ¿Cómo has llegado hasta aquí? En autobús desde Madrid. Le dije a mamá que iba a estudiar a casa de una amiga. Nos quedamos mirándonos durante un momento que se sintió eterno. Ella había crecido tanto que ya no era la niña que recordaba. Pero en sus ojos verdes, los mismos de su abuelo, pude ver algo que me dio esperanza. ¿Quieres que te enseñe lo que estamos construyendo?, le pregunté. Pasamos la siguiente hora caminando por la obra mientras yo le explicaba el propósito del refugio. Le conté sobre las mujeres que vendrían a vivir allí, mujeres que habían sido maltratadas, abandonadas, manipuladas por personas que se suponía que las querían. María escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales que demostraban una madurez sorprendente para sus 15 años. ¡Abuela!, dijo finalmente cuando nos sentamos en un banco improvisado hecho con tablones de construcción. Papá y mamá me dijeron que te habías vuelto loca, que habías regalado todo el dinero por despecho. ¿Y tú qué piensas?
María miró hacia el edificio en construcción, hacia los trabajadores que instalaban cuidadosamente cada ventana, cada puerta, cada detalle que haría de este lugar un hogar para mujeres que habían perdido el suyo. Pienso, dijo lentamente, que es lo más cuerdo que he visto hacer a un adulto en mi vida. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿De verdad piensas eso? Abuela, yo los escucho hablar, a papá y a mamá, al tío Alejandro y a la tía Jimena. Hablan de ti como si fueras una vieja tonta que no sabe manejar dinero. Pero también los he escuchado hablar de cuánto dinero esperaban heredar, de cómo iban a invertir tu fortuna en sus negocios. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Nunca te defendí cuando hablaban mal de ti. Me da mucha vergüenza, pero no lo hice. Pensé que tal vez tenían razón, que tal vez eras demasiado mayor para entender las cosas modernas. ¿Y ahora? Ahora veo esto, señaló hacia el refugio. Y entiendo que tú eres la única que realmente entiende lo que importa. Nos abrazamos por primera vez en años, y en ese abrazo sentí algo que había perdido hacía tiempo. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, había plantado algunas semillas buenas en mi familia después de todo. ¿Vendrás a visitarme cuando el refugio esté terminado?, le pregunté. Claro que sí, respondió sin vacilar. Y cuando tenga 18 años y pueda tomar mis propias decisiones, quiero venir a trabajar como voluntaria aquí. ¿Estás segura? Tus padres no lo aprobarán. Sí. María se puso de pie y sacudió el polvo de su falda del uniforme. Abuela, he aprendido algo hoy. A veces hay que decepcionar a la gente para no decepcionarte a ti misma. Mientras la veía alejarse hacia la parada del autobús, supe que había valido la pena. Todo. La soledad, el dolor, la ruptura familiar, la renuncia a la fortuna. Todo había valido la pena por ese momento, por esa conversación, por saber que al menos una persona de mi sangre entendía por qué había hecho lo que había hecho. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ignacio, me quedé dormida sonriendo. El refugio abrió sus puertas en septiembre, justo cuando las hojas de los olivos comenzaban a cambiar de color. Había elegido la fecha deliberadamente. El otoño siempre me había parecido la estación de los nuevos comienzos, cuando la naturaleza se despoja de lo viejo para prepararse para el renacimiento. Las primeras 5 mujeres llegaron en la misma semana. Carmen, de 68 años, había sido echada de su casa por su hijo, después de que él descubriera que ella había gastado parte de sus ahorros en medicinas para su diabetes. Mercedes, de 73, había vivido durante 2 años en su coche, después de que su nuera convenció a su hijo de vender la casa familiar sin consultarla. Pilar, de 65, había sido víctima de estafas telefónicas que le habían robado toda su pensión, mientras su familia la culpaba por ser demasiado confiada. Cada historia era un espejo de mi propia experiencia. Cada mujer un reflejo de la rosa que había sido antes de encontrar la fortuna enterrada. Al escucharlas, entendí que el dinero de Ignacio no solo me había librado de la pobreza, me había dado la herramienta para liberar a otras. Contraté a un equipo extraordinario para el refugio. Elena Vargas, una psicóloga especializada en abuso hacia personas mayores, que había trabajado durante años con víctimas de violencia doméstica. Dr. Fernando Castillo, un geriatra que ofrecía consultas médicas gratuitas 2 veces por semana. Y Marta Sánchez, una trabajadora social que se encargaba de los aspectos legales y de reintegración social. Pero la persona más especial del equipo era Esperanza Moreno, una mujer de 55 años que había pasado por una situación similar a la mía. Su marido la había abandonado después de 30 años de matrimonio, llevándose todos los ahorros y dejándola sin casa. Sus hijos, avergonzados por el escándalo, la habían cortado de sus vidas completamente. Esperanza se había convertido en la directora no oficial del refugio, la persona a quien las nuevas residentes acudían cuando necesitaban comprensión más que consejo profesional. Tenía esa sabiduría que solo viene del sufrimiento superado, esa capacidad de escuchar sin juzgar, que es más valiosa que cualquier título universitario. Una tarde de octubre, mientras tomábamos té en la nueva cocina comunitaria,
Esperanza me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. Rosa, ¿alguna vez se pregunta si sus hijos estarán bien? Me refiero económicamente. Sin la herencia que esperaban. La pregunta me pilló desprevenida. Durante meses había estado tan enfocada en mi nueva vida, en el refugio, en ayudar a otras mujeres, que había logrado no pensar demasiado en Alejandro y Noelia. La verdad, le respondí, es que sé que están bien. Alejandro gana más de 100.000 euros al año gestionando fondos de inversión. Noelia está casada con Roberto, que tiene millones en criptomonedas y propiedades. Nunca necesitaron mi dinero para sobrevivir, pero tal vez lo necesitaban para soñar, sugirió Esperanza con esa gentileza que caracterizaba todas sus observaciones. ¿Soñar con qué? ¿Con ser multimillonarios? ¿Con tener tanto dinero que nunca tendrían que preocuparse por nada? Tal vez, dijo Esperanza revolviendo lentamente su té. Soñaban con la seguridad que solo viene de saber que tu familia te respalda, que siempre habrá una red de seguridad. Sus palabras me persiguieron durante semanas. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había confundido la justicia con la venganza? ¿Era posible que mis hijos, a pesar de todos sus defectos, hubieran tenido también miedos legítimos sobre el futuro? La respuesta llegó de forma inesperada en noviembre, cuando Clara vino a visitarme con una expresión que no había visto antes en su rostro. Parecía incómoda, como si tuviera que dar malas noticias. «Doña Rosa», comenzó mientras se sentaba en mi nuevo salón. «He recibido una llamada de un abogado de Madrid. Representa a sus hijos». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué quieren ahora?» «Están intentando impugnar el testamento. Alegan que usted no estaba en sus facultades mentales cuando tomó las decisiones sobre la herencia. Han presentado una demanda solicitando que se declare nulo el traspaso de fondos a la fundación». Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. Después de todo lo que había pasado, después de ver el bien que estábamos haciendo en el refugio, después de las mujeres que habían encontrado una nueva oportunidad de vida, mis hijos todavía querían destruirlo todo por dinero. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar?, pregunté finalmente. Clara negó con la cabeza. Prácticamente ninguna. Tenemos todas las evaluaciones psicológicas, múltiples testimonios médicos, documentación exhaustiva de todo el proceso. Además, el refugio ya está funcionando. Las transferencias fueron hechas hace meses y hay un registro público completo de todas las transacciones. Pero van a intentarlo de todas formas. Sí. Y probablemente el proceso legal durará meses, tal vez años. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos del refugio, escuchando los sonidos suaves de mujeres que dormían tranquilas por primera vez en años. Carmen había empezado a cocinar para todas, descubriendo una pasión culinaria que había estado enterrada bajo décadas de cocinar solo para sobrevivir. Mercedes había comenzado a dar clases de costura a las otras residentes, enseñando habilidades que había perfeccionado durante 50 años de remendar ropa vieja en lugar de comprar nueva. ¿Cómo se atrevían mis hijos a amenazar esto? ¿Cómo podían mirar lo que habíamos construido y ver solo una cuenta bancaria que les había sido negada? La respuesta vino una semana después, cuando María apareció otra vez en mi puerta. Esta vez no había viajado sola. Traía con ella a Pablo, mi nieto de 12 años, que había crecido tanto desde la última vez que lo vi, que apenas lo reconocí. «Abuela», dijo María sin preámbulos, «necesitamos hablar contigo sobre la demanda». Los tres nos sentamos en el jardín del refugio, donde habíamos plantado rosales que florecerían en primavera. Pablo parecía nervioso, jugando con las mangas de su chaqueta mientras María tomaba la iniciativa en la conversación. «Sabemos lo que papá y mamá están intentando hacer», comenzó, «y queremos que sepas que no estamos de acuerdo». Pablo asintió vigorosamente. «Es súper injusto, abuela». Esto señaló hacia el edificio donde las mujeres del refugio estaban empezando a preparar la cena comunitaria. «Es lo más bonito que he visto en mi vida». «¿Vuestros padres saben que estáis aquí?», pregunté. María negó con la cabeza. «Y probablemente nos castigarán cuando se enteren, pero no nos importa». «Abuela», dijo Pablo con una seriedad impropia de sus 12 años, «¿es verdad que el abuelo escondió todo ese dinero sin decírtelo?». «Es verdad», confirmé.
¿Y es verdad que papá y mamá nunca te visitaban hasta que supieron del dinero? También es verdad. Pablo y María intercambiaron una mirada que me recordó dolorosamente a cuando eran pequeños y conspiraban para hacer travesuras. Entonces, dijo María, queremos hacer algo. Sacó de su mochila una carpeta que había decorado con dibujos de flores. Dentro había documentos que claramente había impreso de Internet, formularios legales que había rellenado con su letra cuidadosa de adolescente. Son documentos de emancipación parcial, explicó. Cuando cumpla 18 años, puedo solicitar independencia legal de mis padres. Y Pablo puede solicitar un tutor alternativo cuando cumpla 14. Me quedé sin palabras. María, no podéis hacer eso. Sois muy jóvenes. Y por muy enfadados que estéis con vuestros padres. No estamos enfadados, me interrumpió Pablo. Estamos avergonzados. El otro día escuché a papá hablando por teléfono con su abogado, añadió María. Dijo que si conseguía anular el testamento, podría recuperar al menos 10 millones. Hablaba de invertir el dinero en nuevos fondos, de comprar propiedades en el extranjero. Nunca una vez, continuó Pablo, nunca una vez lo escuché decir que te echaba de menos, o que estaba preocupado por ti. Solo hablaba de dinero. Los abracé a ambos, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza que me llenaba el pecho. Orgullo por ver que habían crecido con valores que sus padres parecían haber perdido. Tristeza por saber que su inocencia estaba siendo destruida por la codicia de los adultos que se suponía que debían protegerlos. No vais a emanciparos, les dije firmemente, pero hay algo que sí podéis hacer por mí. ¿Qué? Sed mejores que ellos. Cuando seáis adultos, recordad este momento. Recordad lo que se siente cuando las personas que amas te valoran solo por lo que pueden obtener de ti, y prometedme que nunca haréis eso a nadie. María me tomó la mano con la solemnidad de quien hace un juramento sagrado. Te lo prometo, abuela. Pablo asintió con la misma seriedad. Yo también prometo. Mientras los veía alejarse esa tarde, supe que la demanda de mis hijos no importaba. Ya había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla legal. Había asegurado que la próxima generación entendiera la diferencia entre el precio y el valor, entre tener y ser. La guerra por mi herencia continuaría, pero yo ya había encontrado mi paz. La demanda judicial se alargó durante 8 meses, cada audiencia más patética que la anterior. Alejandro y Noelia contrataron a uno de los bufetes más caros de Madrid, pagando con dinero que podrían haber usado para algo útil, como visitar a su madre por amor genuino en lugar de por codicia. Sus abogados presentaron evidencias de mi supuesta incapacidad mental, testimonios de vecinos que dijeron que me habían visto hablando sola en el jardín, informes médicos antiguos que mencionaban episodios de tristeza después de la muerte de Ignacio, incluso fotografías de mi casa antes de la renovación, que intentaban demostrar que vivía en condiciones inadecuadas para una toma de decisiones racionales. Era grotesco ver cómo distorsionaban cada aspecto de mi vida para construir un retrato de senilidad que justificara quitarme el derecho a decidir sobre mi propio patrimonio. El punto más bajo llegó cuando el abogado de mis hijos, un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón llamado Gonzalo Herrera, me interrogó durante 4 horas intentando confundirme sobre fechas, números y detalles financieros. Creía que podría hacerme parecer una anciana confundida que había sido manipulada por asesores sin escrúpulos. Señora Jiménez, me dijo con esa condescendencia que algunos hombres reservan para las mujeres mayores, ¿puede explicar al tribunal por qué decidió donar 25 millones de euros a perfectos extraños en lugar de a su propia familia? Me quedé mirándolo durante un largo momento, sintiendo la presencia de Clara a mi lado, la fuerza que me daban las mujeres del refugio que habían venido a apoyarme, y la certeza absoluta de que tenía razón. Señor Herrera, le respondí con una voz que resonó en toda la sala. No los doné a perfectos extraños. Los doné a mujeres que han vivido exactamente lo que yo viví, ser tratadas como cargas, como objetos, como inversiones que no dieron el rendimiento esperado. Hice una pausa para mirar directamente a Alejandro y Noelia, que estaban sentados en la primera fila evitando mi mirada. Mis hijos me visitaron 2 veces en 3 años, ambas veces para pedirme algo. La primera vez querían que vendiera mi casa para poder repartirse el dinero,
La segunda vez, cuando descubrieron la herencia de su padre, querían apropiarse del 40% de mi propiedad como inversión. En ningún momento preguntaron cómo me sentía, si necesitaba compañía, si estaba bien de salud. El silencio en la sala era absoluto. Las mujeres del refugio, continué, me llaman cada día para preguntarme cómo estoy. Me abrazan cuando estoy triste. Celebran mis pequeñas alegrías como si fueran propias. Me han dado más amor en 6 meses que mis hijos en 6 años. Así que sí, señor Herrera, elegí donar mi fortuna a personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. ¿Le parece esa la decisión de una mujer incapacitada mentalmente? Gonzalo Herrera intentó recuperarse haciendo preguntas sobre las influencias externas que habían afectado mi decisión, sugiriendo que Clara y los otros profesionales del refugio me habían manipulado para su beneficio personal. Clara se levantó entonces y pidió permiso para hablar. Con una calma impresionante, explicó al tribunal que ella había renunciado a su sueldo como abogada privada para trabajar por la mitad de su tarifa habitual en la fundación, que todos los miembros del equipo habían hecho sacrificios económicos para ser parte del proyecto. Señoría, dijo dirigiéndose al juez, si estuviéramos manipulando a la señora Jiménez para nuestro beneficio, habríamos elegido un método mucho menos eficiente de hacernos ricos. La sala se llenó de risas contenidas, y vi cómo el rostro de Alejandro se ponía rojo de humillación. El testimonio más devastador vino de una fuente inesperada. María, mi nieta, había cumplido 16 años durante el proceso judicial y había solicitado formalmente testificar como testigo independiente. Cuando subió al estrado, llevaba el mismo vestido azul que yo había usado en mi boda, que había guardado durante décadas y que ella había encontrado en mis cosas. Se lo había arreglado para que le quedara perfecto, y verla allí, representando la continuidad de algo bueno entre tanta destrucción familiar, casi me hizo llorar. Su honor, comenzó con una voz clara y firme. Quiero hablar sobre la relación de mis padres con mi abuela. Durante los siguientes 20 minutos, María demolió sistemáticamente todos los argumentos de sus padres. Describió las conversaciones que había escuchado sobre cómo aprovecharse de la vejez de la abuela, los cálculos que habían hecho sobre el valor de su casa, las veces que habían cancelado visitas porque no tenían tiempo para lidiar con sus quejas. Mis padres, dijo mirando directamente a Alejandro y Noelia, solo mostraron interés en la abuela cuando supieron que tenía dinero. Antes de eso, hablaban de ella como si fuera una obligación molesta. Cuando el abogado de mis hijos intentó desacreditar su testimonio sugiriendo que era demasiado joven para entender las complejidades familiares, María le respondió con una frase que se me quedó grabada para siempre. Señor Herrera, tal vez soy demasiado joven para entender las complejidades legales, pero no soy demasiado joven para entender la diferencia entre el amor y la codicia. El juez, una mujer de unos 50 años llamada Carmen Vázquez, escuchó todos los testimonios con la paciencia de alguien que había visto suficiente drama familiar para escribir varios libros. Cuando llegó el momento de su veredicto, 3 semanas después, la sala estaba llena de periodistas que habían seguido el caso como si fuera una telenovela. El tribunal ha revisado exhaustivamente todas las evidencias presentadas, comenzó la juez Vázquez. Los informes médicos y psicológicos demuestran claramente que la señora Rosa Jiménez se encuentra en plenas facultades mentales. Sus decisiones, aunque puedan parecer poco convencionales desde una perspectiva económica tradicional, están perfectamente fundamentadas en sus valores personales y sus experiencias de vida. Hizo una pausa para mirar a Alejandro y Noelia. Además, este tribunal encuentra particularmente revelador que los demandantes no hayan presentado ni una sola evidencia de que se preocuparan por el bienestar de su madre antes de descubrir su patrimonio. El patrón de comportamiento descrito por múltiples testigos sugiere que su interés en anular el testamento está motivado por ganancias económicas, no por preocupación filial genuina. La sentencia fue contundente. La demanda fue desestimada completamente, con costas judiciales que mis hijos tendrían que pagar. Más importante aún, el juez ordenó que se hiciera público el expediente completo del caso,
convirtiendo toda la sordidez de su comportamiento en una cuestión de registro público. Cuando salimos del juzgado, una multitud de periodistas nos esperaba. Clara había preparado una declaración breve, pero yo tomé el micrófono y hablé desde el corazón. Durante 70 años, dije mirando directamente a las cámaras, creí que mi valor como persona dependía de lo que pudiera dar a otros. Hoy he aprendido que mi valor viene de quién soy, no de lo que tengo. Espero, continué, que otras mujeres de mi edad que están viendo esto entiendan que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí mismas, que nunca es demasiado tarde para decir no a quienes las tratan como objetos en lugar de personas. Esa noche, en mi nueva habitación en el refugio que había decidido convertir en mi hogar permanente, recibí más de 200 llamadas telefónicas y correos electrónicos de mujeres de toda España que querían contarme sus propias historias de maltrato familiar. Cada llamada era un recordatorio de por qué había hecho lo correcto. Cada historia era una confirmación de que mi experiencia no era única, que había miles de mujeres viviendo la misma pesadilla de ser valoradas solo por lo que podían proporcionar. Una de esas llamadas me marcó especialmente. Era de una mujer llamada Dolores, de 75 años, que vivía en Barcelona. Su historia era tan similar a la mía que parecía un eco. Un marido que había escondido una fortuna considerable, hijos que solo la visitaban cuando necesitaban dinero, nietos que habían aprendido a verla como una carga. Rosa, me dijo con una voz quebrada por años de lágrimas contenidas, escucharte en la televisión me ha dado esperanza por primera vez en años. ¿Crees que yo también podría encontrar el valor para cambiar mi vida? Dolores, le respondí. Creo que ese valor ya lo tienes. Solo necesitas darte permiso para usarlo. 3 semanas después, Dolores se convirtió en la 10ª residente del refugio. Había vendido su casa en Barcelona, donado la mayor parte del dinero a la fundación, y se había mudado a Salamanca para empezar una nueva vida a los 75 años. Verla llegar con sus 2 maletas y una sonrisa tímida pero esperanzada, me confirmó algo que había empezado a sospechar. Esto era solo el principio. La historia del refugio había tocado algo profundo en la sociedad española. Estábamos recibiendo solicitudes de mujeres de toda la península, donaciones de personas que querían apoyar la causa, y ofertas de ayuda de profesionales que querían ser parte de algo significativo. Pero lo más importante de todo era que había demostrado, tanto a mí misma como al mundo, que una mujer de 72 años podía reinventar completamente su vida. Podía pasar de víctima a heroína, de objeto a sujeto, de esclava a liberadora. Y eso, comprendí mientras me quedaba dormida esa noche al sonido de las conversaciones suaves de mujeres que habían encontrado un hogar, valía más que todos los bitcoins y acciones del mundo. 2 años después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo que nunca antes había experimentado. Me levantaba cada mañana no porque tuviera obligaciones que cumplir o personas que satisfacer, sino porque tenía ganas de vivir el día que comenzaba. El refugio había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ahora albergaba a 20 mujeres de manera permanente y había expandido sus servicios para incluir consultas externas para otras 50 más que vivían en sus propios hogares, pero necesitaban apoyo psicológico o legal. Carmen, que había llegado como una mujer destrozada por la traición de su hijo, se había convertido en la chef oficial del refugio. Su cocina se había transformado en el corazón del lugar, donde los aromas de guisos tradicionales castellanos se mezclaban con las risas de mujeres que habían redescubierto la alegría de comer sin culpa, de cocinar por placer en lugar de por obligación. Mercedes había abierto un taller de costura que no solo enseñaba a las residentes a reparar y crear ropa, sino que había comenzado a vender sus productos en mercados locales. Los ingresos se destinaban completamente a la fundación, pero más importante que el dinero era el orgullo que veía en los ojos de estas mujeres cuando alguien compraba algo que habían hecho con sus propias manos. Esperanza había desarrollado un programa de mentoría que conectaba a las nuevas residentes con mujeres que ya habían completado su proceso de recuperación. Ver a una mujer de 70 años enseñar a otra de 65 cómo abrir su primera cuenta bancaria independiente o cómo solicitar un trabajo por primera vez en décadas
Era presenciar milagros cotidianos de dignidad restaurada. Pero quizás el proyecto más significativo había surgido de una idea que María había propuesto durante una de sus visitas regulares. Ahora venía cada fin de semana desde Madrid, y Pablo la acompañaba siempre que podía escaparse de la vigilancia de sus padres. «Abuela», me había dicho una tarde mientras paseábamos por el jardín que habíamos plantado juntas, «¿qué pasará con todas las historias de estas mujeres? ¿Cómo se va a recordar lo que han vivido?» Esa pregunta había dado nacimiento al Archivo de Memorias Rescatadas, un proyecto que documentaba las experiencias de vida de cada mujer que pasaba por el refugio. No eran solo testimonios de sufrimiento, sino narrativas completas que incluían sus triunfos, sus sueños, su sabiduría acumulada, sus recetas familiares, sus canciones favoritas, todo lo que las convertía en personas completas en lugar de simplemente víctimas. María había aprendido a usar equipos de grabación profesional y se había convertido en la archivista principal del proyecto. Tenía un talento natural para hacer que las mujeres se sintieran cómodas compartiendo sus historias, quizás porque ella misma había experimentado el dolor de ver a una persona querida ser tratada injustamente. Una tarde de primavera, mientras revisábamos las transcripciones de las últimas entrevistas, María me hizo una pregunta que me dejó pensando durante semanas. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber perdido a papá y mamá por esto?» Era una pregunta que había estado evitando enfrentar directamente durante 2 años. La respuesta honesta era complicada. «Echo de menos a los niños que fueron», le dije finalmente. «Echo de menos al Alejandro de 5 años que solía abrazarme cuando había tormenta. Echo de menos a la Noelia de 7 años que me traía flores del jardín porque pensaba que estaba triste». «¿Pero echas de menos a los adultos en los que se convirtieron?» Tardé varios minutos en responder. «No. Y eso es lo más triste de todo. Que los adultos que son ahora son tan diferentes de los niños que criaste, que cuando los pierdes, no sabes exactamente qué es lo que estás llorando». María asintió con esa comprensión madura que había desarrollado demasiado pronto. «¿Y nosotros? ¿Pablo y yo? ¿Te da miedo que nos convirtamos en personas como ellos?» «Al contrario», le sonreí. «Vosotros me dais esperanza de que es posible romper los ciclos, de que una persona puede elegir ser diferente de la familia en la que nació». Esa conversación había llegado en un momento particularmente significativo. Acababa de recibir una carta que había estado esperando, aunque no sabía que la esperaba. Era de Alejandro. No una demanda legal esta vez, no una amenaza o un intento de manipulación. Era una carta manuscrita, en papel simple, sin membrete de abogados ni lenguaje formal. «Mamá», comenzaba, «han pasado 2 años desde la última vez que hablamos. 2 años en los que he tenido tiempo de pensar en las cosas que dijiste, en las decisiones que tomaste, en el tipo de hijo que he sido». La carta continuaba durante 3 páginas. Una confesión tardía pero aparentemente sincera de errores cometidos, de oportunidades perdidas, de amor tomado por garantizado. No pedía perdón directamente. Alejandro nunca había sido bueno pidiendo disculpas, pero reconocía que había estado equivocado en muchas cosas. «No escribo esto esperando que me perdones», terminaba la carta. «No escribo esto esperando recuperar una relación que probablemente destruí sin remedio. Escribo esto porque mi hija me ha enseñado cosas sobre ti que nunca me moleste en aprender, y porque creo que merezco saber que al menos una vez en mi vida fui honesto contigo». María me ha contado sobre el refugio, sobre las mujeres que ayudas, sobre la diferencia que has hecho en sus vidas. Me ha hecho entender que tal vez nunca te conocí realmente, que siempre te vi como la persona que estaba ahí para nosotros, pero nunca como una persona con sus propios sueños y necesidades. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y que aunque me duela admitirlo, creo que hiciste lo correcto. Leí esa carta 5 veces antes de decidir qué hacer con ella. Podría haberla ignorado. Podría haberla visto como un intento tardío e insuficiente de reconciliación. Podría haber asumido que era otra manipulación, aunque más sutil que las anteriores. En lugar de eso, decidí hacer algo que 2 años antes habría sido impensable. Nada. No respondí la carta. No la rompí. La guardé en el cajón de mi escritorio y seguí con mi vida.
porque había aprendido que no todo requiere una respuesta inmediata, que algunas cosas necesitan tiempo para procesarse, que el perdón no es algo que se puede forzar o acelerar. Pero el simple hecho de que Alejandro hubiera sido capaz de escribir esas palabras era, en sí mismo, una pequeña victoria. Significaba que María y Pablo habían logrado algo que yo nunca pude: hacer que su padre reflexionara sobre el tipo de persona que había elegido ser. Una semana después de recibir la carta, tuve otra conversación importante, esta vez con Clara, que había venido a cenar al refugio como hacía cada viernes por la noche. ¿Ha pensado en su propio futuro, doña Rosa?, me preguntó mientras compartíamos una paella que Carmen había preparado para celebrar el cumpleaños de Pilar. Me refiero a después, cuando ya no pueda gestionar todo esto activamente. Era una pregunta práctica, pero dolorosa. A los 74 años, no podía ignorar que mi tiempo era limitado, que eventualmente necesitaría hacer planes para asegurar que el refugio continuara funcionando sin mí. He estado pensando en eso, admití, y creo que la respuesta está en esta habitación. Miré alrededor de la mesa, donde 15 mujeres cenaban y conversaban con la familiaridad de hermanas elegidas. Esperanza, que ahora tenía 57 años y se había convertido en mi mano derecha. Mercedes, que había desarrollado un talento empresarial que la había sorprendido incluso a ella misma. Carmen, cuya generosidad en la cocina se había extendido a todos los aspectos de su vida. No voy a nombrar a un heredero externo, continué. Voy a convertir la gestión del refugio en una cooperativa dirigida por las propias mujeres que viven aquí. Ellas entienden mejor que nadie lo que se necesita, lo que funciona, lo que hay que cambiar. Clara sonrió con aprobación. Es una idea hermosa. Y muy práctica. Es más que práctica, dije. Es justa. Durante décadas, otras personas tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. No voy a hacer lo mismo con estas mujeres. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, me senté en mi balcón mirando las estrellas sobre Salamanca. El aire olía a primavera y a posibilidades nuevas, a esa mezcla única de esperanza y satisfacción que había aprendido a reconocer como felicidad. Por primera vez en 74 años de vida, no tenía miedo del futuro, no porque supiera lo que iba a pasar, sino porque finalmente había aprendido a confiar en mi capacidad de enfrentar lo que viniera. El dinero de Ignacio me había dado la libertad de elegir, pero la verdadera fortuna que había encontrado no estaba enterrada bajo tierra. Estaba aquí, en esta comunidad de mujeres que habían transformado la traición en solidaridad, el abandono en familia elegida, la desesperación en esperanza renovada. Y eso, pensé mientras las estrellas parpadeaban como promesas en el cielo castellano, era un legado que ningún hijo podía reclamar ni ningún tribunal podía anular.